Bueno, entonces, así que bienvenidos a este nuevo tema que iniciamos el día de hoy y es concerniente al desarrollo de la gran tribulación o el desarrollo de la semana 70. Estuvimos terminando el día lunes, estuvimos terminando un análisis que hicimos a los eventos que van a ocurrir una vez la iglesia sea arrebatada. Entonces estuvimos mirando el trono de la gracia, estuvimos mirando también el trono de la adoración y coronación, estuvimos mirando allí el tribunal de Cristo, vimos allí las coronas que la iglesia va a recibir, también miramos galardones. Posteriormente a esto hablamos un poquito acerca de la boda. Ya entonces hoy vamos a iniciar a analizar algunos eventos terrenales para poder entonces comprender, ya vimos lo que va a suceder arriba, pero ahora vamos a mirar qué es lo que va a suceder aquí en la tierra. Entonces, hoy en este tema, entonces concerniente a la semana 70 de la profecía de Daniel, entonces vamos a mirar y vamos a resolver algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿cuándo comienza esta semana? ¿Cómo entonces va a ser su desarrollo? ¿Qué eventos tiene? ¿Cómo conocerla? ¿Cómo también explicarla? Así que entonces vamos a mirar algunas cosas muy interesantes, como en este tema de introducción, ¿sí? Como allí entonces como manera de introducción al desarrollo de la semana 70 o este periodo de gran tribulación. Debemos tener claro entonces, primero una cosa, y entonces dijimos que en la Biblia hay 4 libros que son de literatura apocalíptica, que son entonces el libro de Ezequiel, que ya dijimos que Ezequiel mide, presenta y anuncia los tiempos para la nación de Israel. Dijimos que Daniel entonces allí mide, presenta y anuncia el tiempo para los gentiles. Apocalipsis entonces marca el tiempo para la iglesia y Zacarías le aporta a los 3 anteriores. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también vamos a estar mirando más adelante la cronología del libro de Apocalipsis. Vamos a estar analizando algunas cosas allí. Así que entonces, bienvenidos una vez más a este tema tan importante. Así que entonces tenemos aquí como una pregunta. Entonces, ¿qué es la gran tribulación? Entonces se conoce en el léxico escatológico como la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Entonces, este evento tendrá desarrollo una vez la iglesia sea arrebatada. Por eso entonces dijimos que la iglesia, y esto es muy importante que usted lo tenga presente, la iglesia no jugará papel en la semana 70 de la profecía de Daniel, porque recuerde que esta profecía de las 70 semanas es para la nación de Israel, ¿sí? Por lo tanto, entonces la iglesia no jugará papel ahí, la iglesia no va a participar del desarrollo de esta semana número 70. Así que entonces mire que este evento tendrá desarrollo una vez la iglesia sea arrebatada. Así que entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, hablando aquí de las 70 semanas, entonces las 70 semanas forman un periodo de 490 años. A esto también se le llama entonces semanas de años. 7 años por cada semana de la profecía, ¿sí? De la profecía de Daniel. Por eso entonces en Daniel capítulo 9, desde el verso 22 en adelante, explícitamente el verso 24, entonces está lo que conocemos como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces nosotros nos vamos a dirigir específicamente
a la semana 70, pero hay que entonces, antes de entrar a mirar la semana 70, entonces vamos aquí a mirar entonces que según lo que Daniel expresa, del capítulo 24 al 27, entonces la profecía deberá desarrollarse en los siguientes tiempos, ¿sí? Y ya entonces de estos tiempos es muy importante entonces tener en cuenta que hasta la muerte de Jesús se cumplieron dos tramos de la semana 70, ¿sí? O de las 70 semanas de Daniel. Así que entonces el primer tramo o la primera división de estas 70 semanas de Daniel, entonces la primera división o el primer tramo se cumplió con Zorobabel en el primer retorno de Babilonia. Esta primera división, que es de 7 semanas, que equivalen a 49 años, se cumplió con Zorobabel en la reconstrucción del templo. Así que eso ya se cumplió. Por eso entonces ahí en Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Así que eso ya entonces es historia, ya eso se cumplió. El segundo tramo o la segunda división entonces de las 70 semanas de Daniel, entonces se cumplió este segundo tramo con Nehemías en el año 444 antes de Cristo. A partir de esa fecha, entonces empieza a desarrollarse la segunda división de las 70 semanas, que son 62 semanas. Este segundo tramo son 62 semanas, que van desde la reconstrucción de las murallas y la ciudad hasta la muerte del Mesías. Por eso entonces dice allí dice la profecía en Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durará entonces las devastaciones. Así que mire que dice la palabra del Señor que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así que la semana 62, que a la vez viene a ser la semana 69, si sumamos entonces las primeras dos divisiones de esta profecía de Daniel, entonces eso se estaría cumpliendo, esa semana 69, que a la vez es la semana 62, eso entonces se estaría cumpliendo en Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante. Ahí nos muestra entonces lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Si usted lee el verso 42, lo que el Señor está diciendo, que muy poca atención a veces le ponemos, porque Él lo está diciendo por algo concreto, ¿sí? Ese día entonces que el Señor estaba allí realizando la entrada triunfal a Jerusalén, dijimos que era el 10 de Nisan del 33 de Cristo, para nosotros entonces 6 de abril del 33 de Cristo. Y ese día se estaban cumpliendo la semana 62, ¿sí? Se estaba allí cumpliendo la semana 62, razón por la que Jesús entonces hace un lamento a Jerusalén diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Así que después Jesús aumenta su lamento y sentencia a Jerusalén. Por eso entonces usted entonces va a mirar que ya entonces la profecía, ¿sí? Se cumplió. Posteriormente esa sentencia que Jesús allí expresó, se cumplió la profecía en el año 70 o después de Cristo, después de que él fue entonces ya allí, después de que él ascendió. Así que esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo con Tito, que es la misma profecía de Mateo 24 y Lucas 21. Y entonces Tito viene y destruye a Jerusalén, ¿sí? Ya como entonces lo miramos de una manera amplia cuando desarrollamos el análisis a Mateo 24. Así que entonces,
Ya la última división, entonces lo hace una semana, que esa semana no se ha desarrollado, no se ha cumplido. Entonces, de esta profecía de las 70 semanas de Daniel, solamente se han cumplido los dos primeros tramos. 7 semanas ya se cumplió, 62 semanas ya se cumplió, que sumado da 69 semanas, falta una por cumplirse. Por eso entonces Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que entonces, aquí hoy vamos a mirar esto como a manera de introducción a la semana 70, que es donde nos vamos a enfocar. Ya las 69 ya pasaron, eso es historia, y nos vamos a enfocar entonces en la semana número 70. Entonces, la base bíblica, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿sí? Mire lo que dice ahí, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que entonces, ese por otra semana implica que está allí entonces diciéndonos que la profecía entonces está en pausa. La profecía se detuvo y entonces, ¿qué es lo que dio paso para que se desarrolle entonces ese paréntesis que todavía se sigue desarrollando, ese paréntesis de la gracia? Y dijimos que a partir entonces del aposento alto, Hechos capítulo 2, es donde entonces se empieza a dar el desarrollo de la gracia. La gracia entonces, una vez termine la gracia para los gentiles, que a eso es lo que le conocemos como la plenitud de los gentiles, que comenzó allá en Hechos capítulo 10 y va entonces hasta que Cristo levante la iglesia, cuando ya ese lapso de tiempo, conocido como la plenitud de los gentiles, termine, entonces se activa la semana 70 y el evento entonces que la activa es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso entonces ya lo que estamos esperando es que la iglesia sea levantada. Después del arrebatamiento de la iglesia, inicia inmediatamente el desarrollo de la semana 70, ¿sí? Conocida entonces allí como la gran tribulación. Entonces el apóstol Pablo dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción, ¿sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, mire que es importante entender que el sistema del anticristo ya está montado. Escuche muy bien esto. El sistema del anticristo ya está montado, ya está en acción desde hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que todavía no se ha manifestado es la persona del anticristo. Eso es lo que no se ha manifestado, pero el sistema ya está montado. Entonces, mire, lo que no se ha manifestado es la persona del anticristo, pero si el Señor levanta la iglesia esta noche, con toda seguridad mañana hay anticristo, porque el anticristo ya está en el mundo, ¿sí? Solo que dice la palabra ya, el apóstol Pablo dice, solo que hay quien al presente lo detiene, ¿sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el sistema sobre el cual el anticristo va a conquistar el mundo ya está montado, pero él no se ha podido manifestar porque hay quien al presente lo detiene, hasta que lo que lo detiene sea quitado de en medio. Y lo que lo detiene entonces es la iglesia. Por eso una vez la iglesia sea arrebatada, sea levantada de este suelo terráqueo, entonces ya él podrá salir a la luz pública. Entonces, él todavía no se ha manifestado, pero si el Señor levanta la iglesia esta noche, con toda seguridad, mañana hay
anticristo, porque él lo que está esperando es que se le quite el estorbo, ¿sí? Que hace entonces que él no pueda manifestarse, ¿sí? Que lo tiene todavía allí entonces encerrado, no le permite salir todavía. Entonces, una vez la iglesia entonces sea levantada, ya él podrá salir con libertad. Mientras la iglesia esté en la tierra, es imposible que haya anticristo en persona, ¿sí? Y esto que quede muy bien claro, porque es que hay algunos que han dicho, ¿no? Yo escuchaba muchas cosas anteriormente y uno escuchaba entonces que habían hermanos que decían que Obama era el anticristo, el presidente negro. Bueno, otros decían que el yerno de Trump, bueno, muchas cosas que uno escucha por ahí. Pero mientras la iglesia esté en la tierra, es imposible que haya anticristo en persona, ¿sí? Pero el sistema ya está funcionando, ¿sí? Además, entonces, porque dijimos que este señor, el anticristo, el hombre de perdición, es el que va entonces a terminar el tiempo de los gentiles. Entonces dijimos que el tiempo de los gentiles es los gentiles subyugando a la nación de Israel. No confunda el tiempo de los gentiles con la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es una vez se cumple ya el desarrollo, el desarrollo de las 7 etapas de la iglesia en la tierra, la iglesia es levantada. Pero entonces allí el tiempo de los gentiles lo va a terminar este hombre de perdición. Así que entonces mire que mientras esté la iglesia en la tierra, es imposible que haya anticristo en persona, pero el sistema ya está funcionando. Así que yo le tengo una buena noticia. Usted y yo no vamos a conocer a este señor, ¿sí? Usted y yo no lo vamos a conocer. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, con todo lo que el mundo está viviendo, ¿sí? Entonces, ya está hecho para que el anticristo comience a ejercer su reinado de maldad, con todo lo que estamos viviendo. Pero, ¿qué lo detiene a él? La iglesia. Mientras la iglesia esté aquí, él no puede manifestarse. Entonces, mire que la semana 70, entonces la vamos a dividir según lo que la Biblia dice, ¿sí? Y entonces vamos a mirar que los primeros, aquí tenemos a continuación, vamos a mirar, entonces que la vamos a dividir como la Biblia la muestra. Entonces aquí como definición tenemos que cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, definimos que estas eran semanas de años, razón por la cual es importante saber que la escena que está por comenzar ha de durar 7 años, repartidos en 2 mitades, ¿sí? Así que la escena que está por comenzar es una escena que ha de durar 7 años y que va a estar repartido entonces en dos mitades. Así que tenemos aquí entonces estas definiciones, tiempos, que esto lo vimos en simbología y numerología bíblica, tiempos que hace referencia a 2 años. Tenemos un tiempo que hace referencia a 1 año. Tenemos la mitad de un tiempo, que allí entonces hace referencia a medio año, para un total entonces de 3 años y medio. Así que entonces, los primeros 3 años y medio, que se llama entonces de absoluta paz, ¿no? Que eso va a ser una paz ficticia. Entonces será el desarrollo, el primer tramo del desarrollo de la semana 70, 3 años y medio, que se le conocen como un tiempo de absoluta paz, ¿sí? Que esa paz pues no es duradera, es una paz momentánea, una paz ficticia, pudiéramos así expresarlo. Así que según el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿sí? Hasta el capítulo 11, o mejor dicho, lo que estoy diciendo es que en los primeros 3 años y medio, entonces van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11, ¿sí? Que ahí entonces es muy importante, cuando veamos la cronología de Apocalipsis, pues vamos a recordar esas divisiones.
Entonces, del capítulo 6 hasta el 11 de Apocalipsis, ahí en ese tramo, se desarrollan los primeros 3 años y medio, ¿sí? Aquí vamos a ver algunas cositas que son muy importantes. A esto entonces le conocemos como los primeros 1260 días, ¿sí? Que al mismo tiempo entonces son 42 meses, que también lo tiene entonces la profecía. Y otros 3 años y medio, también que equivalen a 1260 días, y es lo que en escatología conocemos como el tiempo de la angustia para Jacob. Así que entonces lo que realmente es la gran tribulación es entonces la segunda mitad, o sea, los segundos 3 años y medio. Por eso Jesús expresó algo muy importante en Mateo 24, y Jesús dijo: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Sí? Mas por causa de los escogidos, entonces dice Jesús, estos días serán acortados. Así que a esa expresión de Mateo 24 se está refiriendo precisamente y exactamente a este tiempo de la semana 70. Porque si la gran tribulación durara entonces los 7 años, sería entonces imposible que alguien fuera salvo. Por eso entonces vamos a mirar que en los primeros 3 años y medio de la semana 70, esos años, primeros 3 años y medio, entonces es ahí donde el remanente, ¿sí?, podrá entonces evangelizar al Israel que está diseminado por el mundo entero. Porque si la gran tribulación iniciara o comenzara a desarrollarse desde el momento en que la iglesia es arrebatada, o sea, comenzara a desatarse los juicios desde ese momento, entonces nadie podría ser salvo. Pero dijimos que en la primera mitad de la semana 70 habrá un gran avivamiento, habrá una gran cosecha, ¿sí? Que será entonces allí ese remanente que va a aceptar a Jesucristo y que va a florecer en medio de esta semana 70. Por eso entonces Daniel, capítulo Daniel 9:24, entonces dice, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué? Porque en ese primer desarrollo de la semana 70, entonces habrá una gran cosecha que se le conoce como el remanente de Israel. Así que entonces a lo que conocemos como el tiempo de la angustia para Jacob o la gran tribulación es a la segunda mitad, a los segundos 1260 días, a los segundos 3 años y medio, a los segundos 42 meses. Así que esa fracción del tiempo o a ese espacio de esta semana 70, esa segunda mitad, que es lo que se le conoce como la gran tribulación. Entonces, entiéndase que cuando se dio la profecía de las 70 semanas, realmente es ponerle cuidado lo que se le dice a Daniel. Y entonces dice allá en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que entonces miramos que dice tu pueblo. Ese tu pueblo entonces está haciendo referencia al pueblo de Daniel, ¿sí? Y es entonces la nación de Israel. Y la santa ciudad hace referencia entonces a Jerusalén. A esto hay que ponerle cuidado porque a veces nosotros hacemos una aplicación general y realmente las 70 semanas es exclusivamente para la nación de Israel. Por eso dijimos entonces que la iglesia no jugará papel en la semana 70, porque esto es una profecía exclusivamente para la nación de Israel. Entonces, por eso es que esta semana todavía no ha iniciado. ¿Y cuándo iniciará? Una vez la iglesia sea levantada. Entonces, mire que en esta última semana, ¿sí? O en el desarrollo de esas 70 semanas, entonces Israel en ellas recibe restauración, en ellas Israel recibe castigo y en ellas Israel recibe salvación. Es muy importante que usted anote eso. Que en esta profecía de las 70 semanas de Daniel,
Es en ellas donde Israel recibe restauración, es en ellas donde Israel recibe castigo y es en ellas donde Israel recibe salvación, ¿sí? Así que entonces mire que es muy importante tener eso en cuenta, ¿sí? Porque a algunos entonces le aplican esta semana o meten a la iglesia en el desarrollo de la semana 70 cuando la iglesia no jugará papel ahí. Entonces la segunda parte, que se conoce como el tiempo de la angustia para Jacob, va entonces desde el capítulo 12 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, el verso 11. Entonces ya ahí en el verso 11 adelante es donde se da la segunda venida de Jesucristo, que a eso es lo que realmente en escatología se le conoce como esa fracción de tiempo, se le conoce como la gran tribulación. Ya entonces este periodo termina entonces con la segunda venida de Jesucristo. A esos 3 años y medio, ¿sí? Que van desde la conversión de Israel en el capítulo 12 hasta la segunda venida de Jesucristo, capítulo 19, entonces es lo que se conoce entonces como ese periodo de la gran tribulación. Recuerde que en Apocalipsis la iglesia se va una vez concluye el capítulo 3. Ya el capítulo 4 y capítulo 5 la iglesia está en el cielo, ¿sí? Y mientras se está desarrollando aquí la semana 70, ya entonces miramos que en el cielo se estarán desarrollando unos eventos que ya los analizamos. Así que entonces es muy importante entonces tener en cuenta algunas cosas que nos va a mostrar aquí, o bueno, esta parte de la profecía. Bueno, tenemos aquí entonces algunos términos que en la Biblia se le da a esta última semana de Daniel, que se le conoce como el día del Señor, día de angustia, día de tinieblas, el gran día, aquel día. Así que estos son algunos términos, también está día de lloro, estos son algunos términos que se le dan a la última semana de la profecía de Daniel, ¿sí? Así que entonces, pero antes de entrar aquí, hoy solamente vamos a mirar unos objetivos, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos. Bueno, no tengo aquí, me faltó poner el texto. No lo tengo. Bueno, entonces dejemos aquí, pero vamos entonces a ubicarnos allí en la palabra del Señor en Daniel 9:24, porque en Daniel 9:24 entonces están los objetivos, ¿sí? Importantes de la semana 70. Allí entonces hay unos objetivos muy importantes que hoy entonces como manera de introducción a este tema los vamos a analizar y a mirar. Así que entonces mire lo que dice Daniel 9:24. Yo le invito para que usted abra su Biblia y se ubique allí en Daniel 9:24. Yo quiero que me confirmen en el chat si me están escuchando bien, si hasta el momento no han habido de pronto allí interferencia en el internet. Yo quiero que ustedes me confirmen, ¿sí, hermano Efraín? Ok, listo, muchas gracias. Así que entonces vamos a ubicarnos en Daniel, dice el hermano William, sí, muy bien, dice hermano William, muchas gracias. Así que vamos a ubicarnos en Daniel 9:24. Mire lo que expresa la palabra del Señor allí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sí? Muy importante. Y ojo porque todos estos apartes se van a cumplir en la semana 70, o sea, en la última semana de la profecía de Daniel. Y dice entonces, para terminar la prevaricación, 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, y expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santo de los santos. Así que entonces, mire que ya entonces nos está mostrando ahí Daniel, ¿sí? Ahí en Daniel 9:24 nos está mostrando entonces los objetivos
de esta semana 70, de esta última semana. Entonces, primero, entonces, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al Santo de los Santos. Así que esos objetivos son los que están expuestos para el desarrollo de la semana 70. ¿Sí? Mire entonces cómo se dividen estos objetivos. Ya entonces mencionamos que son 6 objetivos que están ahí en Daniel 9:24. Entonces estos objetivos están divididos en 2 grupos de a 3. ¿Sí? Entonces hay 2 grupos de a 3. El primer grupo, escuche muy bien, el primer grupo está relacionado con el pecado del hombre y el propósito de Dios para borrar ese pecado. Entonces son allí, número 1, para terminar la prevaricación, ¿sí? Terminar la prevaricación, que algo concerniente a esto, entonces nos habla allí el profeta Zacarías, en el capítulo 12, ¿sí? De Zacarías. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 10. Mire lo que dice: y derramaré sobre la casa de David, Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así que mire que allí Zacarías lo que está expresando es ese primer objetivo de la semana o de esta última semana de la profecía de Daniel, que es la semana 70, porque es aquí entonces en esa semana donde se dan estos objetivos. Primero entonces, para terminar la prevaricación, sí, ya entonces allí Zacarías nos habló algo con respecto a esto. Dice el hermano Efraín: sí, señor, solo Israel. Claro que sí. Recuerde que esta profecía va allí entonces dirigida a la nación de Israel. Aquí no juega papel los gentiles, o sea, para salvación, ¿sí? Solamente ya, entonces, aquí es para la nación de Israel. Entonces, primer objetivo, para terminar la prevaricación, ¿sí? Terminar la prevaricación. Segundo objetivo, entonces, para poner fin al pecado. Este segundo objetivo que también hace parte del primer grupo, ¿no? Poner fin al pecado. Entonces, a Romanos capítulo 11, vamos a ir a Romanos capítulo 11 un momentico. Mire que allí entonces en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27, nos expresa la palabra del Señor. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que entonces el segundo objetivo que tiene entonces esta semana 70 es para poner fin al pecado. Así que esto entonces concluye con la nación de Israel. Entonces, allí en lo que Romanos 11, 25 al 27, es entonces lo que estábamos hablando ahorita con respecto entonces a la salvación de Israel. Y el tercer objetivo, que con este concluye el primer grupo, y es para expiar la iniquidad, según entonces lo que expresa
allí el profeta Isaías. Vamos a ir un momentico a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Mire lo que dice entonces la palabra del Señor en el versículo 25. Entonces dice, y volveré mi mano contra ti. Isaías capítulo 1, versículo 25. Dice entonces, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Así que mire que este es entonces el tercer objetivo que termina entonces el primer grupo, y es expiar la iniquidad, ¿sí? Recuerde que entonces este primer grupo de tres están relacionados con el pecado del hombre y el propósito de Dios para borrar ese pecado, ¿no? Entonces, este primer grupo lo compone, entonces, para terminar la prevaricación, 2, poner fin al pecado, y 3, expiar la iniquidad. Estos primeros tres objetivos de la semana 70 tienen que ver con la purificación de los pecados de Israel, ¿sí? Tiene que ver con la purificación de los pecados de Israel, con que Israel pueda entonces lavar sus pecados en la sangre del Cordero, como si o como ya entonces lo hicimos nosotros. Que Israel entonces en este tiempo de la semana 70 pueda confesar que Jesucristo es el Mesías prometido, ¿sí? Entonces mire que esos tres primeros puntos tienen que ver con eso, ¿sí? Con la purificación de los pecados de Israel. Y los tres puntos que siguen entonces tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios, porque al fin y al cabo, entonces, eso es lo que el Señor pretende, ¿no? Y quiere cumplirles al pueblo de Israel, que entonces se pueda establecer aquí el reinado de Jesucristo. Entonces, acuérdense que a Israel Dios le estableció unos pactos, y bueno, esos pactos comienzan con el pacto que el Señor le hizo a Abraham. Y el Señor entonces, Abraham le hizo allí pactos de una tierra y una dependencia, ¿no? También Dios a Moisés le hizo un pacto de que Israel sería una nación grande por encima de todas las naciones. Y Dios también le hizo un pacto, o hizo un pacto con David, y entonces expresó al Señor que David tendría un reino sempiterno y que nunca faltaría rey en su trono. Así que estos pactos están actualmente en stop, ¿sí? Están en pausa y se han de reactivar una vez entonces el milenio se establezca, o más bien el reinado de Jesucristo entonces se establezca aquí en la tierra. Dice entonces el hermano William, o sea que a ellos no los cubre el nuevo pacto, solamente entonces el remanente de Israel, ¿sí? Estará entonces disfrutando de esa salvación en la primera mitad de la semana 70. Pero con el hecho de que Israel o el remanente de Israel, ¿sí? Entonces allí reciba revelación, reciba gracia, eso no significa que ellos van a ser iglesia. Ellos entonces son allí parte entonces de ya ese grupo de los segundos, el segundo grupo de salvos, ¿no? Que son entonces ya con respecto a los que van a disfrutar el reino milenial, o más bien a ellos se les va a cumplir los pactos que entonces actualmente están en stop para la nación de Israel. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos pactos entonces se han de reactivar una vez se establezca el milenio, ¿sí? Estos tres pactos se van a activar y bueno, Dios cumple sus promesas porque Él es un Dios que cumple lo que promete. Eso lo vimos cuando Juan ve allí en el trono, ve un arco iris y entonces miramos que ese arco iris está allí diciéndonos que Él es un Dios de pactos y de promesas y Él cumple lo que dice. Aunque entonces el Señor haya tenido que ponerles en stop las promesas a la nación de Israel, pero eso no quiere decir que el Señor no se las vaya a cumplir. El Señor se las va a cumplir, pero ya entonces en su momento, porque Él es fiel y verdadero. Eso lo estuvimos mirando en Apocalipsis. Así que entonces la segunda parte
de estos objetivos tiene que ver con el reino y el establecimiento del milenio, ¿sí? Entonces ya el primer objetivo, ya este segundo grupo, que es traer la justicia perdurable, Zacarías pues nos da un aporte allí en Zacarías. Vamos a ir un momentico a Zacarías. Zacarías capítulo 8. Entonces mire lo que el Señor expresa en Zacarías capítulo 8, versículo 8, ¿sí? Entonces dice allí Zacarías capítulo 8, versículo 8, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así que entonces ahí Zacarías da un aporte donde el Señor va a traerles ya en ese establecimiento, ¿sí? del reinado de Cristo. Entonces el Señor les va a traer una justicia perdurable, que eso entonces es lo que Zacarías está expresando ahí en Zacarías capítulo 8, versículo 8. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y entonces el segundo objetivo de este segundo grupo, entonces es sellar la visión y la profecía, ¿sí? Traer entonces la profecía a su cumplimiento final. Llegará el momento entonces que ya no habrá nada más que se cumpla. Por eso les mencionaba que en la escatología, la teología tiene su punto final. En otras palabras, entonces es que cumplida la última profecía escatológica, usted ya no va a tener que leer más la Biblia, usted ya no va a tener que ir más a culto, ya usted ya no va a tener que orar más, ya usted no va a tener que ofrendar más, ya usted no va a tener entonces que ayunar más, porque la escatología entonces ya ha llegado a su clímax, ¿sí? Y la teología en la escatología se cumple. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, por allá Jeremías en el capítulo 31 expresa algo muy especial y muy importante. Jeremías en el capítulo 31, mire lo que expresa la palabra del Señor en el versículo 34 y dice, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que entonces mire que ahí llegará el momento donde ya no se va a tener que enseñar más, ¿sí? La palabra, ni ya tampoco se va a tener que decir, mire, conozca a Jehová, porque ya entonces dice el Señor, todos me conocerán, ¿sí? Desde el más pequeño el más, hasta el más grande de ellos, dice el Señor. Entonces mire que cuando uno estudia el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, allí entonces miramos que el Señor en un galardón dice entonces que le daré a comer del maná escondido. Así que ese maná escondido dijimos que implica un conocimiento no revelado, que allí entonces el Señor nos lo va a revelar. Por eso es muy importante tener en cuenta que las dos clases de salvos, tanto la iglesia y allí entonces los justos del Antiguo Testamento y el remanente de Israel, entonces ambas clases de salvos, entonces no va a tenerse que enseñar nada. ¿Por qué? Porque el Señor todo nos lo dará a conocer. Así que entonces cada uno en su momento, ya entonces la iglesia cuando sea arrebatada, ya miramos que cuando estemos allí en el tribunal el Señor nos va a dar galardones y dentro de esos galardones nos va a dar a comer del maná escondido. Ya entonces cuando finalice la semana 70, entonces estaremos mirando que se desarrollará un intervalo que antes de que inicie el reino milenial o el desarrollo del reino milenial, allí entonces se dará una resurrección, que es la resurrección y que es la tercera etapa de la resurrección de vida, que entonces allí serán resucitados los justos del Antiguo Testamento y el remanente que pereció en medio de la gran tribulación, ¿sí? Que ellos entonces allí
ya estaremos mirando algunas etapas cuando entremos a mirar el desarrollo del milenio, y entonces allí pues el Señor a ellos les imprimirá la palabra en sus corazones, en sus mentes. Así que por esta razón ya no se va a tener que enseñar más la palabra, ¿sí? En el desarrollo del reino milenial, pues allí el remanente y los justos que van a estar allí disfrutando, ¿sí? Juntamente pues la iglesia va a estar participando del gobierno de Cristo aquí en la tierra, y bueno, algunos gentiles, que eso lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces mire que allí ya para las dos clases de salvos ya no se le tendrá que enseñar nada. ¿Por qué? Porque el Señor va a imprimir en nuestro ser toda la palabra. Por eso el maná entonces implica allí un conocimiento que es revelado. Entonces el tercer objetivo es ungir al santo de los santos. Así que entonces ya estos segundos tres objetivos que conforman el segundo grupo, entonces están allí mostrándonos, ¿sí? Entonces, o tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, porque al fin y al cabo entonces eso es lo que el Señor pretende, ¿sí? Y cumplirle al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, todo lo que Él les prometió. Así que entonces esto como manera de introducción a esta semana 70, esto como manera de introducción, hoy quería como tocar esto, porque apenas entonces vamos a introducirnos aquí entonces a lo que se viene. Entonces decirles que hoy entonces miramos la introducción a esta semana 70. Ya el próximo lunes vamos a hablar un poquito acerca de la globalización, que nos va a llevar a entender cómo se va a desarrollar esta semana 70. Posteriormente a esa explicación, entonces estaremos mirando la cronología y el desarrollo de la semana 70. Y posteriormente a esto estaremos hablando sobre la cronología del libro de Apocalipsis. Estaremos analizando dentro del desarrollo de esos temas, estaremos analizando entonces, haremos un análisis teológico al 666. También en este estudio incluiremos el análisis al número de Jesús, al 888. Estaremos hablando sobre la batalla de Armagedón, que es entonces un periodo allí muy interesante. Y finalizaremos entonces ya esta semana 70 con la segunda venida de Jesucristo. Así que entonces mire que hay muchas cosas que vamos a estar analizando aquí, y yo le invito para que usted entonces esté muy conectado, porque esto pues va a despejarnos y va a ampliarnos cada vez más el panorama de la escatología bíblica. Así que hoy vamos a dejar hasta aquí, vamos a darle gracias al Señor. Si usted tiene preguntas, sé que habrán preguntas. Hoy solamente vimos una introducción, nos faltan muchas cosas por analizar, que hoy solamente quise tocar algunas cosas para que despierten usted el interés de este tema y pueda entonces tener allí una claridad en el panorama que nos presenta la palabra del Señor. Estaremos hablando de algunas cosas en detalles. Recuerde que de Apocalipsis solamente se va a dar la cronología. Espero más adelante poder entonces compartir con cada uno de ustedes el estudio de Apocalipsis verso por verso, pero eso será en otra ocasión más adelante. Pero vamos a mirar una cronología, vamos a mirar qué es lo que Apocalipsis nos presenta y bueno, tener entonces un panorama. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta hora, vamos a darle gracias al Señor por lo que Él nos ha permitido hoy aprender. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Rey de la Gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos agradecidos contigo por este espacio que tú nos has dado para seguir edificándonos, seguir aprendiendo. Gracias, Señor Jesús, por que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera.
Gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no dejarán de cumplirse. Señor, te pedimos que sigas tú cada día, Señor, actuando en nuestro ser, para que podamos, Señor, seguir cada día preparándonos para ese encuentro especial contigo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a enfrentar las diferentes dificultades. Ayúdanos, Señor, a seguir permaneciendo en este camino precioso de perfección. Y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor, de este grupo, a cada una de sus familias, Señor, seas tú, Señor, allí obrando a favor de cada uno de ellos. En tu nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así que, bueno, mis amados hermanos, entonces decirles